La Confesión de Westminster. De todas las confesiones protestantes, la de Westminster es una de las mejores en términos de su organización y contenido. Para entender a qué se debe esto, hay que saber algo de su historia. ¿Dónde comienza la historia de la Confesión de Westminster? La Confesión de Westminster comienza con el reino de Elizabeth, en el cual surgió el fenómeno del puritanismo. La reina Elizabeth regresó su país al protestantismo después de los 5 años del reino de María Tudor, quien en su momento había intentado restablecer el catolicismo. Una de las consecuencias del reino de María es que se volvió más y más difícil ser católico en Inglaterra después de su reino, y persiguieron a los católicos. Un esfuerzo concentrado de parte de los jesuitas mantuvo el catolicismo vivo en Inglaterra a través de estos años difíciles, y un gran logro de los jesuitas es que realmente no se erradicó el catolicismo de Inglaterra. Y otra consecuencia del reino de María es que los protestantes buscaron con más ganas avanzar la reforma una vez ella se murió. Pero Elizabeth no quería reformar su país al estilo de la reforma suiza, ya que le gustaba algo de la ceremonia y el rito que se retenían. Ella frustró las esperanzas del puritanismo. Es durante este tiempo que los puritanos frustrados se pusieron a hacer 2 cosas importantes. Una fue la fundación del Colegio de Emanuel en la Universidad de Cambridge, donde comenzaron a capacitar un tremendo número de ministros puritanos. Este esfuerzo hizo del puritanismo un movimiento intelectual que resultó en muchos libros, muchos teólogos y una influencia desmedida de parte del puritanismo. Los estudian aún por la tremenda fuerza intelectual que vieron y la gran influencia que tuvieron sobre su tiempo y sobre tiempos después. La segunda cosa que hicieron los puritanos fue reunirse fuera de los tiempos establecidos y fuera de las formalidades de la iglesia controlada por la reina. Se reunían para predicar y tener una adoración como la querían, sencilla, con salmos, enfatizando la predicación. Esto les dio el estilo de hacer las cosas que buscaban y el sentido de cómo prácticamente hacían lo que ellos buscaban. Y les sugirió, por reunirse sin interferencia del gobierno, que así podían hacer las cosas por ellos mismos. Y de esto surge la política congregacional. De estas cosas crece el poder del puritanismo, de estas 2 cosas, su devoción al estudio y sus reuniones para predicar afuera de los tiempos designados por el control oficial. Y ahí crece el poder del puritanismo que dominaría tanta de la política inglesa del siglo XVII, porque la Confesión de Westminster es una confesión puritana. Al morir Elizabeth, quien nunca se casó, ella deja su corona al rey de Escocia, quien era protestante y fue educado por presbiterianos. Jacobo VI de Escocia y el I de Inglaterra se pone ambas coronas. Los puritanos llegaron a Jacobo animados, haciéndole una petición buscando avanzar la reforma. Jacobo los sorprendió con un rechazo, y esto formó la segunda frustración del puritanismo. Los puritanos quieren una iglesia más bíblica. Quieren quitar el ritual del libro de oración común, quieren cambiar el sistema de gobierno episcopal y están surgiendo entre ellos los congregacionalistas, los que dicen que las congregaciones deben ser independientes. También están los presbiterianos, que son del mismo parecer puritano como los congregacionalistas, solo que no creen que una iglesia debe ser independiente, sino que debe ser parte de un sistema de gobierno con autoridad afuera de y encima de la congregación, el presbiterio, es decir, y la asamblea general. Y con esta segunda frustración entre estos grupos, crece su sentido de identidad, el sentido de identidad puritano. Son los que quieren la pureza, son los que nunca pueden ganar, siempre son frustrados. Y debemos indicar que en el reinado de Jacobo, los católicos hicieron el famoso complot de pólvora, tratando de asesinar en un acto de terrorismo al rey y al parlamento. Fueron descubiertos y frustrados con consecuencias muy graves para la reputación del catolicismo en Inglaterra en los siglos venideros. Y esto es importante para entender
cómo llegamos a la confesión de Westminster, como veremos en unos momentos. Al morir Jacobo, toma la corona a su hijo Carlos, el primero de Inglaterra. Jacobo fue uno de los monarcas más inteligentes que jamás ha tenido ese país. Su hijo Carlos no fue igual. Y es él que precipitó una guerra civil. ¿Cómo logró provocar una guerra civil? Pues en primer lugar se casó con una reina que era católica y lo practicaba, ¿sí? Era como una traición al país ser católico y el rey se casa con una mujer católica. No muy bien hecho. En segundo lugar, también promovió al arzobispo Laud. Este arzobispo era muy ambicioso y detestaba a los puritanos. Usó las cortes para perseguir a los que se oponían a él, los castigó en público y unos hasta fueron mutilados. Le llamaban a este arzobispo un arminiano, ya que no tenía entusiasmo por el calvinismo de los puritanos porque se asociaba a su forma de adorar sencilla de los puritanos y a él no le gustaba. El arzobispo en realidad no fue un arminiano, no creo que le importaba tanto la teología para ser o uno o el otro, pero sí quería rito y ceremonia en la iglesia, y es por eso que lo tildaban de arminiano. En estos días, hasta se desarrollaron dos formas distintas de predicar en el país. Estaba la forma sencilla y algo más ruda del puritanismo, con poca adornación retórica, estructura obvia y alto contenido práctico. Y estaba en el otro lugar la forma más literaria y elegante de la corte y las grandes catedrales, otros lugares ilustrados, que usaban alusiones clásicas, ilustraciones literarias y argumentos sofisticados. Laud se peleó con los puritanos, por ejemplo, también en cuanto a la ubicación de la mesa de la Santa Cena. El puritano quería la mesa al lado y el púlpito al centro. Y el arzobispo quería un altar, y lo llamaba altar y no mesa, y la ponía al centro, más al estilo católico. Y el arzobispo creía que le debían obedecer a él porque él era el que mandaba. Era igual a lo que pensaba el rey, por eso se llevaban estos dos hombres tan famosamente. Juntos, Laud y Carlos agredieron a los puritanos en vez de buscar llevarse, y lograron más polarización en su país. Y esto condujo a la guerra civil. En Escocia, en 1637, les trataron de imponer a los escoceses, porque Carlos era el rey de Escocia, les trataron de imponer el libro común de la oración que tenían en Inglaterra y el estilo de gobierno que tenían en Inglaterra. Cuando leyeron eso en la iglesia de Edimburgo, creo que fue, una mujer le tiró su banquito al que dio ese anuncio y se alborotaron y agitaron y manifestaron, con el resultado que Carlos perdió todo control de la iglesia escocesa. Esta iglesia en este momento adoptó formalmente, en 1637, la iglesia en Escocia adoptó formalmente el presbiterianismo en todo el país, porque tenían una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de la reforma, ¿sí? Ahora sí lo limpiaron. Pusieron formalmente el presbiterianismo en todo el país y abolieron la forma episcopal que llevaban y la cual preferían los monarcas. Los reyes de Inglaterra siempre prefieren el sistema de gobierno episcopal porque es como una monarquía, ¿sí? Los obispos mandan como monarcas. Ellos prefieren eso a algo más democrático. En tercer lugar, Carlos logró provocar la guerra civil porque él estaba buscando más plata. El Parlamento inglés existe para que la gente sobre la cual la corona pone un impuesto pueda tener representantes que estén de acuerdo con el impuesto. Es por esa razón que existe el Parlamento. Así que cuando Carlos busca fondos para lo que quiere hacer, el Parlamento tiene que estar de acuerdo y decirle, sí señor, listo, haga esto. Desde hace rato ya la corona ha estado peleando una disminución de sus poderes ante el Parlamento. Esto es una cosa que está ocurriendo por el cambio en la situación, porque están haciendo una transición de las edades medias a una edad nueva. Y se están peleando los poderes y le están disminuyendo los poderes a la corona. Jacobo lo sentía y lo resentía
y era suficientemente inteligente para resistirlo. Carlos, menos apto para gobernar que su padre, resentía también la disminución de su poder y creía que si uno era rey, tenía que poder mandar casi como se le diera. Si uno dice yo quiero eso, que se lo hicieran. Esa actitud intransigente la hizo resonar en su país él con su política y en la iglesia con Laud, el arzobispo, y los llevó a confrontaciones con sus enemigos, con los que se oponían a esto. En el caso de Carlos, con el Parlamento. Carlos se peleó con el Parlamento que buscaba negociar con él. Carlos creía ser soberano y el Parlamento sabía que algo del poder le pertenecía a ellos. Él presentaba entonces sus demandas. Denme estas cosas, denme estos impuestos. Ellos esperaran que él respondiese igual a las suyas, a las demandas del pueblo. Carlos quiere que el Parlamento le conceda lo que él pide y que no pidan otras cosas, o por lo menos no tantas cosas de regreso. Y no le agrada a él que hagan una contrapropuesta. Así que se enojó y disolvió el Parlamento antes de lograr algo. En esos días el Parlamento era convocado según el placer del rey y no tenía convocación fija como lo tienen los congresos y los parlamentos de hoy. Y en Escocia tenían guerras, las guerras de los obispos, la guerra que surgió por tratar de imponerles el libro común de oración y que él estaba tratando de restablecer su mando en las cosas eclesiales de Escocia. Él tiene guerras en Escocia y Carlos busca librarlas sin suficientes fondos, porque el Parlamento no le está colaborando y pierde y se frustra más. Al rey le tocó buscar ingresos como se pudiera, hasta que llegó casi a la bancarrota. Le tocó apoderarse de fondos, y esto airó más al pueblo, que él estuviera tomando dinero de donde no debiese. En 1640, Carlos convoca otra vez el Parlamento a que le autoricen unos impuestos, pero se pelean. Y esta sesión del Parlamento es tan corta que le llaman el Parlamento corto, porque casi no duró. Como resultado, los escoceses declararon no necesitar al rey e hicieron el pacto solemne. Dijeron, aquí ya no tenemos rey, solo Dios es nuestro rey y nuestro gobierno no incluye a Carlos. Este pacto era como un pacto del Antiguo Testamento entre el pueblo y Dios, un pacto de ser religiosos, rigurosos, de resistir la religión laxa y de buscar avanzar el protestantismo sin regreso a la idolatría de Roma que les había tratado de poner Carlos. Uno de los delegados escoceses a la Asamblea de Westminster será Samuel Rutherford, quien escribió un libro llamado en latín Lex Rex, que es decir que la ley es el rey. Esto es lo contrario a lo que creía Carlos. Para él, el rey es la ley. A fines de 1640, Carlos le toca convocar otro parlamento, porque ya no tiene fondos y no tiene otra alternativa. Y este se llama el Parlamento Largo. Y este parlamento inmediatamente comenzó procesos legales en contra de los consejeros del rey. Los consejeros del rey los judicializó. También ganaron poderes porque Carlos no tenía con qué resistirlo y forzaron al rey que les concediera el poder de convocarse como parlamento al menos cada 3 años, sin necesidad que el rey los convoque, y el poder de declarar cuándo terminaran un parlamento. Y este poder pues se lo quitaron al rey, ¿verdad? Y él perdió. Así que se sigue frustrando. Es decir, lo que aquí está sucediendo es que el Parlamento está creciendo en su poder en Inglaterra y quitándole al rey cosas y disminuyendo el poder de la corona. En Escocia, al rey le tocó al fin concederles el presbiterianismo que ellos habían declarado para que no se le fueran a rebelar más ni prolongar más guerra. Recordemos que el rey es de Escocia. Sí, su padre Jacobo nació en Escocia de la reina de Escocia, María Stuart, y ellos vienen de esa parte del mundo y tienen pues familiares y son ricos y tienen gente poderosa ahí, pero también necesitan la colaboración de la mayoría que ya han establecido un presbiterianismo. Así que dicen, bueno, nos rendimos, que sean presbiterianos. En Irlanda también se estaban rebelando los católicos, creándole más problemas al rey. Y va a ser un lugar de problemas en estos días
también Irlanda, que es parte de la provincia del rey de las Islas Británicas. Lo que causó la ruptura final fue cuando en un momento de desesperación el rey trató de arrestar a unos miembros del Parlamento y en violación de las leyes del país entró a la Cámara de los Comunes donde no le pertenecía estar. Ese no era el lugar para el rey, y luego que andaba arrestando a los miembros del Parlamento arbitrariamente. El Parlamento se apoderó de la ciudad de Londres. Carlos le tocó huir y al fin lo que hizo fue izar su estandarte en el lugar que se llama Nottingham el 22 de agosto de 1642. Y lo que eso significa es que él está llamando así todos los súbditos leales, listos para formar un ejército y pelear contra el Parlamento. Es decir, él declaró que el Parlamento estaba en rebelión y armó un ejército para tumbarlos y recapturar sus poderes. Este es el Parlamento en toda la guerra civil contra la monarquía y que favorece al puritanismo. Este Parlamento son representantes del pueblo agredido por Carlos y Laud que convocan una asamblea en Westminster para revisar los 39 artículos de la Iglesia inglesa y organizar la Iglesia nacional en una segunda reforma. Al fin, no revisan, sino que escriben toda una confesión nueva. Claro, tiene mucha influencia de los 39 artículos, pero representa un documento mucho más largo y distinto a los 39 artículos. ¿Cómo salió de un contexto inglés un documento presbiteriano? Cabe decir que es el libro de orden que organiza la política del presbiterianismo. La Confesión de Westminster de por sí puede ser de muchas denominaciones, no tiene que ser estrictamente hablando del presbiterianismo, aunque sí contiene cosas obviamente que hablan de eso. Pero de por sí puede ser de cualquier denominación paedo-bautista, pero es la confesión del presbiterianismo no obstante. En la asamblea hubo quienes querían retener la eclesiología episcopal. Querían seguir siendo gobernados por obispos, como lo hacen los católicos y como lo tienen, entiendo, los luteranos en términos prácticos. También hubo quienes buscaban independencia en esta asamblea, quienes buscaban independencia congregacional, que eran los que lograron apoderarse del país bajo Cromwell, quien era un independiente. Él fue el general que ganó en la guerra civil y que lo pusieron como protector, como presidente o como rey del país. Y hubo obviamente en la asamblea presbiterianos, pero no tenían una visión estos presbiterianos clara al comienzo de lo que al fin se logró. Lo que sucedió es que a lo largo de la guerra le fue necesario al Parlamento buscar apoyo de Escocia, el cual se había vuelto presbiteriano, apoyo de Escocia en contra de Carlos, ¿sí? Escocia tenía el pacto que habían hecho, que decía que solo Cristo podía ser cabeza de la iglesia y no un rey. Y para hacer una unión política le dijeron al Parlamento inglés que se pongan de acuerdo con el pacto. Y el Parlamento inglés dijo, listo, hagámoslo. El Parlamento inglés ve este pacto como algo principalmente político, ¿sí? Que los une, que hace una unión política. Pero los escoceses lo ven como una garantía de que van a acomodarse a la forma de gobernar la iglesia que ya tienen en Escocia, que el pacto implica el presbiterianismo. El Parlamento busca una alianza con Escocia aceptando el pacto y aceptando delegados escoceses a la Asamblea de Westminster. Carlos, sabemos, tenía apoyo en Escocia, ya que de ahí provino su familia. El Parlamento quiere quitarle apoyo al rey, uniéndose políticamente con Escocia y rodeándolo porque él tenía sus fuerzas en el norte y así lo lograron derrotar. Pero aceptando el pacto llegaron delegados escoceses presbiterianos a la asamblea y estos delegados escoceses influyeron el documento que al fin no se aceptó por mucho tiempo en Inglaterra y a pesar de ser elaborado en los contornos de Londres en la Catedral de Westminster, salió presbiteriana y fue adoptada como la confesión de la Iglesia escocesa de una vez, desde un comienzo. Bueno, ¿cómo se condujo la asamblea?
Todo lo que producían era para el Parlamento, ¿sí? Y lo tenían que aprobar el Parlamento. Todo producto de la asamblea llegaba al Parlamento. Al fin, por ejemplo, pusieron versículos en la confesión porque se los exigió el Parlamento y no porque lo quisieron incluir los teólogos. Los teólogos sabían que la doctrina no viene de unos versículos nada más. Hay que exponer, hay que comparar, hay mucho trabajo. Pero el Parlamento les dijo, no es que queremos que pongan versículos. Entonces pusieron versículos. Produjeron además muchos documentos para la iglesia. Cómo hacer la adoración, cómo examinar a los candidatos para el ministerio o dar a un miembro que quería tomar la Santa Cena, ¿sí? Cómo examinar un miembro para que estuviese listo para comunicarse, ¿sí? Para tomar la Santa Cena. Ellos produjeron los catecismos mayor y menor, muy excelentes documentos, además de la confesión. Así que hicieron mucho trabajo. Tenían comités que estudiaban los puntos y hacían recomendaciones a la asamblea cuando se reunían. Tenían un moderador. Total, duró desde 1643 hasta 1652 la asamblea. Es decir, entre todas las cosas que tenían que hacer los miembros, que eran pastores y teólogos, viajaban a Londres para hacer su trabajo en la asamblea cada rato por casi 10 años. Y no creo que es mucha parte del año, sí, quizás un mes o algo así, pero por casi 10 años viajando cada rato a Londres para hacer el trabajo de la asamblea. Tampoco les pagaron bastante por eso y a algunos nunca les llegó su salario de este trabajo. Considerando cuánto tiempo le invirtieron, fueron 150 delegados con personas. Considerando cuánto tiempo ellos le invirtieron, con razón les salió tan bueno el documento. Discutieron por casi 10 años. Se conocían y todos los puntos de vista. Tenían los recursos de 2 países con buenas universidades. Tenían los mejores puritanos que jamás vivieron. Y aunque, por ejemplo, John Owen no participó, pues él está vivo en este tiempo y sin duda sus libros, su influencia, su amistad con muchos de los delegados de la asamblea llegó a la asamblea y la influyó. Todo esto hace que la Confesión de Westminster es una de las mejores que jamás se haya hecho. Representa una culminación del impulso reformador expresado en el puritanismo inglés. ¿Qué podemos decir del contenido de la Confesión de Westminster? Una de las cosas que distingue la Confesión de Westminster de las anteriores es que en esta vemos la teología del pacto en forma más clara. Un problema que necesitaba resolver la Reforma es cómo son paralelos Adán y Cristo. ¿Cómo entender eso? Si en la justificación es imputada a nosotros la justicia de Cristo, ¿no será que la injusticia de Adán es imputada de forma igual? Pero ¿cómo es posible lograr eso? ¿Sí? Se creía que todos caímos en Adán por venir de él, por ser sus hijos, pero no se especificaba la imputación de su pecado, ya que no es por descendencia física que esto se logra. Para eso se necesita un representante federal, es decir, el que nos representa en un pacto. No se había desarrollado la teología del pacto de obras antes de la Reforma. En las Edades Medias se creía que Cristo fue el mediador por virtud de su humanidad, nada más. En la Reforma se comienza a desarrollar la idea que Cristo es mediador en su persona, no en una de sus naturalezas, pero en su persona. Al dejar de hablar de la naturaleza humana de Cristo como mediador y hablar de la persona de Cristo como mediador, entramos en un contexto que requiere estructura legal. Es lo que sucede en la Reforma. ¿Bajo qué legalidades entonces es Cristo un mediador? Esto requiere entender el pacto del cual es mediador, el pacto de gracia. Ese es la legalidad, la forma legal, la formalidad en una corte de ley, el pacto. Al entender que Cristo es mediador de un pacto y que su justicia es imputada a nosotros en virtud de esta mediación, ahí se puede buscar un paralelo con Adán, en el cual todos caímos. Y lo que se desarrolla es un entendimiento de otro pacto. Un pacto por el cual Adán representa a la humanidad, al igual que Cristo representa a los suyos. Y cuando Adán rompe este pacto, no solo caemos con él por naturaleza, sino que es imputada su falta
a todos sus descendientes, porque Él es nuestra cabeza, nuestro representante federal. Este pacto, el de Adán, le llaman el pacto de obras. Esto es necesario para entender cómo Cristo puede obedecer y concedernos su justicia. Es por imputación, por declaración forense, es decir, por una declaración de una corte en términos legales. Esta declaración de justificación por sola fe es una doctrina de la Reforma que requirió después la elaboración de un sistema de interpretación que lo apoyara basado en las Escrituras. Claro, la justificación por la fe surge de las Escrituras, pero toca apoyarlo y consolidarlo, interpretando y basando eso en las Escrituras. En Génesis no se menciona como tal un pacto de obras, pero para entender cómo es posible la imputación del pecado en forma que sea paralela a la imputación de la justicia de Cristo, se desarrolla el pacto de obras. Lo que esto logra es aclararnos lo que está ocurriendo en los primeros capítulos de Génesis. Pero hay que inferirlo de todas estas otras doctrinas. Hay que inferir el pacto de obra de todas estas cosas que estamos diciendo y regresar al texto para poderlo ver ahí. ¿Sí? Llegamos al texto buscando el pacto de obras. Sin esta teología del pacto no tenemos cómo explicar la justificación por sola fe con la claridad que lo hacemos dentro del sistema reformado. En los años de la Asamblea de Westminster, los reformados están todavía elaborando esta doctrina y esta teología, y tiene repercusiones de lo que se hizo en el Sínodo de Dort, por ejemplo. Y es durante los años de la Asamblea que surge la idea del pacto de la redención. Ahí está el pacto de gracia, el pacto de obras. Ahora estamos hablando del pacto de la redención, que tanto trata John Owen, pero que no se ve en la Confesión de Westminster por ser tan nuevo el concepto cuando se escribe. Y así es que, por todo esto que estoy explicando, tenemos lo que dice en el capítulo 7. Cuando dice la confesión, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. De esta forma expresa la confesión la necesidad continua de tener pactos para fortalecer la inferencia del pacto de obras. ¿Cómo lo hace? Se basa en lo que es Dios, que siempre es lo mismo, y lo que es una criatura que es creada por Dios y sigue siendo lo que Dios la hace, ¿sí? Se basa en esas cosas que no cambian. Una necesidad de pactos se ve ahí y por eso infieren el pacto de obras. Siguen diciendo, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y éste a su posteridad bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Pero, sigue diciendo, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento, con referencia a la muerte de Jesucristo el testador y a la herencia eterna con todas las cosas a que ésta pertenecen y están legadas en este pacto. Y ahí vemos lo que ellos están diciendo, que el pacto de gracia se ve muy frecuentemente en las Escrituras, entonces se deduce claramente de ahí. Pero para mantener todo el sistema se tiene que inferir un pacto menos mencionado, y es el pacto de obras que se ve en Génesis, solo si uno lo está buscando, porque la sana teología lo requiere. Esto ya representa un orden muy avanzado en cuanto a la soteriología, la teología de la redención. Es como lo que se desarrolla en cuanto a la Trinidad en el cuarto siglo.
Es teología avanzada que entiende muchas cosas y las coordina de tal forma que todos los pasajes de la Biblia que hablen en cuanto a estos asuntos se tomen en cuenta. Y define con claridad. Otro ejemplo de algo que hace bien la confesión en cuanto a eso es la relación de la fe y la parte de la ley en la vida cristiana. El capítulo 16, por ejemplo, habla de las buenas obras. Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres por un fervor ciego y con cualquier pretexto de buena intención. Aquí la confesión limita lo que no puede ser una buena obra. No podemos decir que algo que Dios no ha mandado es buena obra. No, todo lo que Dios manda es buena obra y es suficiente. No hay otras buenas obras. ¡Qué locura tratar de cumplir más! Pero así lo hacen a veces algunos, ¿verdad? Habiendo establecido esto, la confesión ha establecido lo que puede ser una buena obra. Ahora definen la relación de las obras a la fe, que nos justifica sin obras, diciendo así: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe viva y verdadera, y por ellas manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Pues los creyentes, hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que, teniendo fe por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. ¿Qué son las buenas obras según lo que dice? Son frutos y evidencias de la fe verdadera, es decir, creemos y por consecuencia damos fruto, buenas obras. ¿Qué logran las buenas obras? Dicen 6 cosas que logran. Demuestran gratitud a Dios, fortalecen mi seguridad, edifican a los hermanos, adornan o embellecen la profesión o el testimonio de uno, tapan la boca de los enemigos, manifiestan la gloria de Dios. Lo que no dicen es que las obras salvan. No salvan, lo están negando. Y ahora los católicos le van a decir, ¿pero para qué hacer buenas obras? Bueno, dicen, aquí hay 6 buenísimas razones por qué surgen las buenas obras en la vida de un creyente. ¿Ven qué clase de respuesta más completa hay aquí? Y eso no es con lo que concluye. Lo que dice este excelente documento aquí en el capítulo 16 dice también: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo, y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, o sea, de la gracia de Dios, las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a orar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Eso lo debe leer cada vez que predica y se prepara para hacer aplicaciones, ¿verdad? La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo, etc. Buenísimo el consejo que ahí obtenemos de la responsabilidad humana y la obra poderosa del Espíritu de Dios. Por último, dije que el documento no contiene mucho en cuanto al presbiterianismo, que eso se encuentra más en el libro de orden, pero sí vemos algo de esto en el capítulo 30, por ejemplo, que trata la disciplina eclesiástica, donde dice: para el mejor gobierno y mayor edificación de la Iglesia debe haber tales asambleas como las comúnmente llamadas sínodos o concilios, y corresponde a los presbíteros y otros oficiales de las determinadas iglesias, en virtud de su oficio y del poder que Cristo les ha dado para edificación y no para destrucción, convocar tales asambleas y reunirse en ellas con tanta frecuencia como juzguen conveniente para el bien de la Iglesia. Ahí están llamando la atención a la colaboración que debe llevarse entre iglesias. Esto no es controversial, debemos buscar consejo y reunirnos como iglesias con otras y los líderes también. Sigue diciendo:
Corresponde a los sínodos y a los concilios determinar como magistrados en las controversias de fe y casos de conciencia, establecer reglas e instrucciones para el mejor orden en el culto público a Dios y en el gobierno de su iglesia, recibir reclamaciones en casos de mala administración y determinar con autoridad las mismas. Tales decretos y determinaciones, si concuerdan con la palabra de Dios, deben ser recibidos con reverencia y sumisión, no solo por su concordancia con la palabra, sino también por el poder por el cual son hechos, siendo una ordenanza de Dios instituida en su palabra. Una de las ventajas que tienen los presbiterianos, yo no lo soy, pero eso no quiere decir que no hagan ellos cosas buenas. Una de las ventajas que tienen es producir formas de adoración consideradas, porque las producen juntos. Estas reuniones, como ellos están hablando, han servido para producir himnarios. Y un himnario es muy influyente. Y es bueno tener lo mejor posible, ya que se usa todos los domingos y es para algo muy importante, ¿verdad? Adorar a Dios. Un buen himnario se usa por muchos. Y es por eso bueno tener una forma de producirlo. Uno no produce un buen himnario solo, ¿sí? Los presbiterianos tienen por su organización formas de hacer esas cosas. Eso solo se puede lograr por un esfuerzo unido, por iglesias que se cooperan. Y otros se pueden cooperar en otras formas, pero una de las ventajas que tienen los presbiterianos por hacer lo que dice aquí la confesión es que siempre les toca cooperarse. Estas reuniones también pueden preservar buenas formas de hacer las cosas que uno solo no se le ocurre. Una congregación solo no se le ocurre todas las buenas cosas que puedan hacer. En una congregación aislada no se sepan siempre estructurar bien las cosas que hacen. Cuando tienen una asociación así, las pueden hacer. Así que sin llegar a ser un presbiteriano, un bautista reformado sí puede apreciar el valor de estas asambleas que involucran varias iglesias. Y aunque no estamos de acuerdo aquí particularmente con lo que dicen que pues la palabra de Dios les manda a que tengan estas asociaciones, pues vemos la ventaja de ello. También sigue diciendo la confesión de Westminster, todos los sínodos o concilios desde los tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar. Y muchos han errado. Por eso es que no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una ayuda para ambas. Aquí definen el poder de estas asambleas, ¿sí? Dicen, no tienen autoridad infalible, como algunos les dan a los consejos de las iglesias. No, ellos no tienen poder infalible. Y concluye diciendo, los sínodos y los concilios no deben tratar ni decidir más de lo que es eclesiástico, y no deben entrometerse en los asuntos civiles que conciernen al Estado, sino únicamente por medio de petición humilde en casos extraordinarios, o por medio de consejo para satisfacer la conciencia, si para ello son solicitados por el magistrado civil. Ahí vemos la influencia de la política en este momento. Recordemos, este es un documento autorizado por el Parlamento inglés. Y reconocen que la Asamblea de Westminster no tiene por qué dictarle al gobierno. Este documento obviamente influyó en gran manera en la Segunda Confesión Bautista de Londres y con buena razón. Representa la labor convencional de más de un siglo de reforma, representa doctrina altamente desarrollada. Es una labor protegida y promovida por un parlamento puritano y representa un esfuerzo que duró casi 10 años. ¿Cómo no van a ser provechosos para todos los creyentes reformados estos documentos, lo que dice la Confesión de Westminster? La ironía es que este documento al fin no lo adoptaron mucho tiempo en Inglaterra, donde se desarrolló. Se regresaron a los 39 artículos, que son buenos, de la fe de la Iglesia anglicana.